empezando desde el fondo, Apocalipsis, las cartas de Juan, llegamos a Pedro. Y Pedro, vamos a estar leyendo, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias, mi Señor, por darnos este privilegio de poder estar, Señor, delante de tu presencia en este día que has preparado para nosotros, porque este es el día que has preparado, Señor, para que nos regocijemos en tu presencia, nos alegremos en tu Espíritu Santo, Señor, seamos renovados y recreados en el espíritu de nuestra mente por tu palabra, Señor, y recordemos la muerte de tu Hijo que trajo nuestra salvación. Este día lo preparaste para nosotros y aquí estamos, Señor. Te rogamos, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender, nuestros oídos en esta noche para oír lo que tu Espíritu hable y dice a la iglesia. Mi Señor, nos sentamos a la mesa. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Esta es una carta del apóstol Pedro que justamente está apuntando a los hermanos que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Son hermanos que no tienen mucho tiempo en la iglesia, son nuevecitos, entonces él los está iluminando y le está mostrando las cosas que tendrían que abandonar para que las cosas le vayan mejor. Porque según lo que nosotros hagamos, las cosas o nos van a ir peor o nos va a ir mejor, porque lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para la carne cosechará el fruto de la carne, que no son buenos. Y el que siembra para el espíritu cosechará cosas espirituales. Entonces Pedro tiene que iluminar la conciencia y los ojos del entendimiento de los hermanos, mostrándole que hay cosas que hay que desecharla, tirarla, es decir, abandonarla, ya no dejarse llevar por ello. ¿Por qué? Porque ha ocurrido en ello algo muy maravilloso y que el hombre no puede hacer. Dios le dio un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento una nueva identidad. De modo que en esto que han creído, las cosas viejas pasaron y Dios comienza a hacer algo nuevo. De lo que era, ya Dios se olvidó, no es más lo que era, porque a partir de ese nuevo nacimiento, entonces comienza una nueva creación, el desarrollo de una nueva vida y de ahí la necesidad de la instrucción. Entonces, el niño recién nacido, él necesita de la leche espiritual para que pueda crecer. Y el apóstol Pedro, él le dice, bueno, chicos, estas cosas ustedes tienen que desecharlas. Antes vivían haciendo esto o se movían en estas cosas porque no tenían a Cristo en el corazón de ustedes y no se daban cuenta lo perjudicial que era hacer estas cosas para la vida de ustedes. Pero ahora ustedes han venido a la luz y como han venido a la luz lo ilumina para mostrarle que esto es dañino y que daña su vida. Entonces el apóstol Pedro dice desechando, es decir, tirando a un costado, desechando pues
toda malicia. Entonces está diciendo, ahora tienen que cambiar la manera de pensar y ahora tienen que cambiar la manera de mirar. Antes miraban como hombres que están en su concupiscencia, en sus pensamientos, pero ahora les vamos a enseñar una nueva manera de mirar. No como miran los hombres, codiciando, hermano, y deseando en su corazón, sino mirar como mira el Señor todas las cosas. Por lo tanto, dice, desechando toda malicia. Y luego dice, y todo engaño, y toda hipocresía, y toda envidia, y toda detracción. Estas cosas, si ustedes hacen uso de ello, les va a perjudicar en esta vida espiritual que ustedes tienen, y estas cosas les va a ser un tropiezo, les va a ser un impedimento para que ustedes puedan crecer. No van a poder crecer, es decir, van a tener problemas. Entonces el apóstol dice, aprendan a desechar estas cosas. Son malas para la salud espiritual que ustedes han recibido ahora. Han recibido una vida espiritual, no son más lo que eran a partir de haber creído, a partir de haber recibido a Cristo en el corazón, de haber sido bautizado, de haber muerto y haber nacido de nuevo. Ustedes ya no son más lo que eran, no importa lo que eran, lo que el tiempo pasado en lo que hayan vivido, porque para ustedes, los que han nacido de nuevo, los que han creído, las cosas viejas pasaron. No son más. Y Dios hace para ustedes una nueva cosa. Dios da una vida nueva, una vida espiritual, y ahora ustedes tienen que ir en el desarrollo de esa vida. Entonces, para ir avanzando, dice el apóstol, desechando. Entonces, aprendamos a desechar la malicia. Se acabó. No con palabras doble, maliciosa, porque cuando no teníamos a Cristo siempre tirábamos palabras doble a ver si alguien pescábamos a alguien. Entonces dice, no con palabras maliciosas, no con malicia. Y del engaño, eso era otra arma que usábamos, engañar, para quitar, para tomar. Bueno, ahora desechando el engaño. Y de hipócrita o hipocresía se acabó el disfraz. Hemos sido llamados para ser hombres y mujeres sinceros, que nos miremos a los ojos con sinceridad y con verdad y sin engaño y sin envidia y sin detracción, hacer detracción de nada. Entonces el apóstol dice en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces le dice, ustedes tienen que desear, como un niño desea la leche de la madre, como niño recién nacido, la leche espiritual, es decir, las primeras enseñanzas, las primeras doctrinas, es decir, la manera, la forma, cómo servir a Dios, cómo orar al Señor, cómo hacer para vencer todas las cosas. Entonces dice, ustedes tienen que anhelarla, desearla, pedirle a Dios que le abra los ojos del entendimiento para que ustedes puedan crecer, porque son llamados para ser confortado a la imagen de aquel en quien han creído. Ustedes empiezan como niñitos recién nacidos, pero tienen que alcanzar una estatura espiritual. Entonces hay un trayecto que tienen que hacer. Por eso es necesario que como niños recién nacidos ustedes deseen la leche espiritual, es decir, dentro del corazón el deseo de congregarse, dentro del corazón el deseo de agruparse, dentro del corazón el deseo de servir a Dios, dentro del corazón ese deseo, ese anhelo de llevar a cabo la obra de Dios, porque Dios ha puesto una vida que la vida de Dios, que es una vida abundante, que a nosotros, lo que la hemos recibido, nos hace desear esto. Por eso dijimos, el Señor a nosotros nos ha dado la evangelización, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces nos dio a nosotros un ministerio, el ministerio de la reconciliación, del cual todos nosotros, lo que hemos creído, tenemos que hacer uso de ello.
Entonces el apóstol Pedro nos mira a los que hemos creído, como nos mira a los recién nacidos, a los que recién conocen al Señor, y le habla de la leche, es decir, los primeros rudimentos. ¿Qué le decimos a un alma cuando comienza en el Señor? No se quede, hermano, no se quede. Congréguese, venga a los cultos, ore, tome la Biblia, lea la Biblia, haga de su vida todos los días un momento de oración, aparte un momento para orar a Dios, aparte un momento para leer la Biblia, aparte un momento para cantar a Dios. No se quede. Entonces nosotros vamos ayudándolo para que vaya creciendo, para que vaya haciéndose fuerte, que es lo que justamente el apóstol Pedro apunta a eso, al crecimiento de los niños. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar nosotros? A la estatura de un varón perfecto. Entonces, a una estatura de un varón perfecto, maduro, completo, la medida de la edad de Cristo. Allá vamos. Entonces nos vemos que empezamos de chiquitito y tenemos que ir creciendo. Se comienza con leche, pero toda la vida no es leche. En la medida que se va avanzando, los alimentos van cambiando, es decir, el alimento se va haciendo un poco más sólido, el alimento se va haciendo un poco más sólido y después ya empieza a comerse otras cosas más sólidas y llega a un punto cuando ya la leche se abandona porque ya hay que ir más allá en crecimiento. Lo triste es cuando no se abandona la leche y se continúa en los viejos rudimentos todavía. ¿Qué es lo que le pasó a los hermanos hebreos? En el libro de Hebreo, en el capítulo 5, en el verso 12, el escritor tuvo que exhortarlo a los hebreos porque ellos ya, habiendo pasado un tiempo suficiente donde ya tenían que ir avanzando y creciendo en su vida espiritual, ellos seguían siendo de la misma manera, de la misma forma, con las mismas actitudes, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracción, todas esas cosas que son cosas de niño. Entonces, como niños, ellos querían seguir tomando leche, pero ya no era el tiempo de tomar leche. En el libro de Hebreo, capítulo 5, verso 12, dice así: porque debiendo ser ya maestro. Entonces, estos ya no eran recién nacidos que necesitaban que lo estén siempre llevando, amacando, animando, orando por ellos. Estos ya eran hermanos que ya habían conocido, es decir, eran los primeros hermanos que recibieron el Evangelio. Lo de Pedro eran lo último, pero lo de los hebreos, ¿a quién vino Cristo? ¿No vino a lo suyo? No vino al gentil, vino a lo suyo. La Biblia dice que como nación los suyos no lo recibieron, pero había un grupo de judíos que habían creído, entre ellos los apóstoles, y ellos lo siguieron. Y de ahí surge la iglesia de los hebreos. Quiere decir que los hebreos eran los primeros. ¿Y cómo se cumple? Que los primeros llegaron a ser postreros. Y los postreros, que entraron después los gentiles, llegaron a ser primero. A causa, justamente, hermano, a causa de permanecer en una niñez espiritual y a causa de no obedecer y de no oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y a causa de no someterse a Dios. ¿Vio? Hemos estado nosotros viendo cómo es que Santiago decía: someteos a Dios, resistí al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Pero si no hay sometimiento a Dios, ¿cómo van a hacer escapar al enemigo de nuestra alma, de su vida, si no le obedecen a Dios? Si el diablo no puede con un hombre que es obediente a Dios, no lo puede vencer porque Dios está con él. Sin embargo, en un desobediente que no se somete a Dios, entonces ese creyente tiene problemas, no crece. Entonces siempre está con problemas y siempre tiene discusión y siempre tiene pelea con uno y pelea con otro y siempre está en desacuerdo con alguien, siempre tiene problemas, nunca puede ir adelante y avanzar, dejar ya la niñez, porque vio que los niños se pelean. Bueno, no dejan la niñez, siguen en la misma condición de niños espirituales. Es lo que le pasó a los hebreos.
eran los más viejos, los hebreos, los que primero recibieron el Evangelio. Sin embargo, se convirtieron en los más duros de recibir la instrucción de parte del Señor, a tal punto que el escritor de los Hebreos, él dice, debiendo ustedes ser maestros, ustedes tendrían que enseñarle a los nuevos. ¿Y cómo puede ser que los nuevos actúen de una manera y de una forma mejor que ustedes que son viejos? Ustedes, los más antiguos que han recibido primeramente el Evangelio, ustedes tendrían que ser el modelo de los nuevos, y los nuevos mirarlo a ustedes y querer hacer como ustedes, pero es al revés. Resulta que los modelos eran los nuevos y los viejos que habían creído eran los que estaban mirando, quejándose, y cómo puede ser esto y cómo puede ser lo otro. Los otros hermanitos estaban, gloria a Dios, bendice, orando a Dios, clamando a Dios, y ellos estando mirando fallas, errores de los demás. Niños que no crecieron, que tenían que enseñar a otro, eran todavía, hermanos, deseando leche espiritual. Entonces dice así, Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, como diciendo el apóstol, pero ¿cómo puede ser? Tanto tiempo que están en la iglesia y todavía no han aprendido a amar a los hermanos. ¿Cómo puede ser tanto tiempo que están en la iglesia y todavía tienen necesidad de que se le diga, hermano, congréguese? Cuando eso que es para los nuevos. Esto es para lo nuevo. Es necesario todavía que se les recuerde, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque se hace una costumbre el no congregarse. Ahora, ¿quiénes son de esa mala costumbre? No lo nuevo, porque ellos anhelan, desean, codician los atrios del Señor, sino justamente los hebreos que tenían que ser los que dirigían, tenían que ser dirigidos por los más nuevos. Entonces dice así, porque debiendo ser ya maestros. Entonces, ¿por qué no eran maestros todavía? Porque no se sometían a Dios. Si no se someten a Dios, entonces no hay crecimiento espiritual. Porque los hermanos a quienes Santiago escribía, el diablo producía en ellos guerra, pleito, pasiones que estaban dentro de ellos, codiciaban, ardían de envidia. ¿Por qué? Justamente por falta de someterse a Dios. Y como no se sometían a Dios, tenían grandes problemas. Pero cuando ellos aprendieron a someterse a Dios, los problemas se disiparon. Entonces, ¿dónde está el secreto de hacer huir al maligno de nosotros? En el sometimiento a Dios. ¿Dónde estaba el secreto del crecimiento para los hebreos? En el sometimiento a la palabra de Dios. ¿Y por qué ellos no podían crecer? Por falta del sometimiento. Entonces, usted observe lo que le dice Pedro, desechando pues toda malicia. Entonces, miramos a los hebreos y ellos seguían codiciando como antes. Miraban a alguien y ya con su mirada y sus pensamientos ya iban a cualquier otro lado. Entonces, en lugar de desechar la malicia, permanecían como habían venido. Entonces, como permanecían siempre en la misma condición, nunca podían ir adelante a perfeccionarse. Nunca lo podían hacer. Entonces, el escritor a estos hermanos los exhorta y le dice así, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo en la iglesia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que hay que hablarle y enseñarle como si fuese un alma nueva. Hay que enseñarle sobre el perdón de pecado, hay que enseñarle sobre la culpabilidad del pecado, hay que enseñarle de nuevo sobre la justificación, hay que enseñarle de la regeneración, hay que enseñarle de la santificación, hay que enseñarle cuando ya esas cosas él debería enseñar a otros. Y él tiene necesidad de vuelta que se lo enseñen a él. Entonces no creció, sigue como un niño espiritual. ¿Y qué es lo que desea? La leche espiritual. Entonces el escritor dice, ustedes ya tendrían que ser maestros. ¿Sabe lo que es un maestro? Que tiene alumno.
Cada uno de ustedes ya tendrían que tener discípulos de ustedes, discípulos que lo escuchan, discípulos que ustedes lo van instruyendo y lo van llevando en el conocimiento del Señor. No, todavía ellos seguían siendo discípulos, discípulos de otro. Entonces el escritor dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, pero escúcheme, ¿hace cuánto que se bautizó? Años. A veces tendría que ser vergonzoso decir cuántos años de evangelio tiene. ¿Cuántos años tiene evangelio? 40 años, y lo dice con tanto, con tanto orgullo, 40 años. ¿Y qué hace para el Señor? Nada, no hace nada. Entonces nosotros hemos entendido que la cantidad de años en la iglesia no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. No porque tenga una cantidad de años en la congregación significa que creció. Hay personas que tienen años en la congregación y nunca crecieron, nunca hablaron a nadie del Señor, nunca trajeron a los pies de Cristo a alguien, nunca cambiaron, siguieron en la misma situación, pero ellos, según ellos, tienen muchos años, 40 años de evangelio, pero la forma de vida que manifiesta es la forma de un niño. Se pelea con uno, se pelea con el otro, hace rencilla con el otro, se enoja, discute. Y cuántas cosas que son cosas de niño. Tiene malicia, tiene hipocresía, tiene envidia, tiene detracciones. Entonces él dice, tengo 40 años. Yo lo miro y digo, no parece, hermano, parece como que usted tuviera 6 meses de evangelio, no 40 años. Entonces, en la carta a los Hebreos, el escritor los exhorta. Y le dice, porque debiendo ser ya maestro, que guía, que lleva a otro, que enseña a otro, que ilumina a otro, que ayuda a otro, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es un niño espiritual. Puede ser muy sabio, muy inteligente, conoce la Biblia, conoce los textos, pero la vida de él y su forma de vida testifica de la niñez espiritual que posee. Tiene mucha inteligencia. Hay personas que leen un capítulo de una carta y se la tienen de memoria en su mente, en su corazón. Tienen esa capacidad que muchos de nosotros no tenemos. Nos olvidamos, leemos y nosotros nos olvidamos. Pero ellos no, tienen como 6 dedos, diríamos, de frente. Leen y ya se la recuerdan. Pero ¿qué valor tiene el conocimiento de la palabra de Dios si no hubo un desarrollo espiritual? Si sigue siendo la misma persona, la misma actitud, la misma forma, es señal clara de una falta de crecimiento y de una niñez espiritual. Entonces dice el escritor que todo aquel que participa de la leche, porque él necesita leche, no puede avanzar. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué le va a enseñar a otro si primero se tiene que enseñar a sí mismo? ¿Qué va a querer cuidar la salvación de otro si su propia salvación no la cuida, la descuida? A su propia salvación la descuida. ¿Cómo va a cuidar la vida de otro? Entonces, ¿cómo se le puede dar a alguien algo para que cuide si él mismo no se sabe cuidar a sí mismo? Entonces dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo es que tienen el discernimiento claro del bien y del mal? Porque han sido ejercitados a través del uso de la palabra que ellos escuchan. Escuchan la palabra de Dios, luego la llevan a la práctica y comprueban el poder de la palabra y cómo opera en el corazón y en la mente. Entonces, por el uso de la palabra, ellos tienen claridad para discernir lo bueno de lo malo.
Por eso necesitamos crecer. Si nosotros no crecemos espiritualmente, el que no ha crecido siempre le parece que todo está bien, pero el que ha madurado puede distinguir la diferencia entre una cosa y el otro. El que es niño está todo bien, pero el maduro no está todo bien. Porque cuando es niño, habla como niño, piensa como niño, juzga como niño, pero el que creció tiene otro punto de vista. No el punto de vista propio, sino que ha aprendido a mirar como mira el Señor. Ya no emite un juicio de sí mismo, sino que el juicio sabe que le corresponde al Señor. Entonces ha dejado de ser niño y va creciendo en Cristo Jesús. Por eso mostramos estas dos partes. Pedro habla de los niños que empezaron, que comienzan, que tienen necesidad de la leche espiritual y de la instrucción. Pero ya en hebreo le habla a hombres que ya tendrían que haber crecido y siguen teniendo actitudes de niño. Por eso Pablo mismo, hay una carta donde dice, habiendo entre vosotros celos, contienda, disensión, ¿no son niños? Se hacen como que son grandes, altos, poderosos, pero existiendo estas cosas entre ustedes todavía. No son niños, no están actuando como niños. ¿No ve que no desechan la malicia, no desechan el engaño, no desechan la envidia, no desechan las detracciones, no se someten debajo del poder de Dios, no se someten a Dios? Entonces son arrastrados por las concupiscencias, la operación del maligno, y en lugar de haber paz y rencilla dentro del corazón, porque son niños. Entonces, los de Pedro es razonable, se nace y se es niño. El ser niño no es una vergüenza, es un proceso, es el camino hacia una perfección. Lo que es vergonzoso es quedarse en esa niñez espiritual. Y que siendo ya hombres crecidos en el Señor, disputa, rencilla, pelea, enojo, gritería, palabras torpes, malas palabras. Entonces el escritor dice, todo aquel que participa de la leche, porque todavía con esas acciones sigue necesitando leche, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Si no cumple él, no puede obedecer a la palabra que conoce, ¿cómo va a querer que otro haga que la obedezca? Si él no puede cuidar su propia alma, ¿cómo va a cuidar el alma de otro? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que alcanzar. Comenzamos como niños, quizás nos retrasamos, nos atrasamos un poquito, o quizás de repente sin darnos cuenta nos quedamos en nuestra niñez espiritual. Pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante, que hacia adelante hay algo que nosotros tenemos que alcanzar. Hay una madurez a donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, mirando hacia adelante, tiene que haber en nosotros el deseo, el anhelo. Yo quiero llegar, yo quiero alcanzar, yo quiero tener la estatura de Cristo, yo quiero alcanzar el conocimiento del Señor, tiene que haber un deseo, y cuando existe el deseo, existe el clamor a Dios, y cuando existe el clamor a Dios, existe el sometimiento a Dios, y en el sometimiento, el clamor a Dios y la obediencia a lo que el Espíritu dice a la iglesia, empieza ahora el niño a crecer, ahora va saliendo de una niñez espiritual porque ha puesto la mirada en algo que quiere alcanzar a causa de quién es. Si nosotros no hubiéramos nacido de nuevo y hubiéramos seguido siendo el hombre viejo, no podríamos tener ni ver una meta espiritual. Sin embargo, ahora nosotros, lo que hemos creído, tenemos una meta espiritual. Tenemos un lugar que alcanzar, una estatura que lograr, una madurez a donde debemos de llegar. Entonces tenemos que poner la mira justamente en esas cosas que son de Dios y que son para nosotros. No nos llamó el Señor para que seamos siempre niños. Comenzamos como niños, pero después debemos ir en crecimiento espiritual. Por eso Pedro le habla a niños,
Pero el escritor de Hebreo le habla a hermanos que ya tendrían que haber alcanzado la estatura de Cristo, la estatura del Hijo de Dios, y todavía no lo alcanzaron. Por eso dice, el alimento sólido no le puedo decir, no se los puedo dar porque ustedes no lo van a poder digerir, no lo van a poder comer, todavía son niños. Deben de salir de esa niñez espiritual, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por el uso de qué? El uso de las doctrinas, del paquete de enseñanza que Dios nos viene dando. Entonces, nosotros miramos el principio del paquete de las enseñanzas, lo dice Pedro, desechando. Quiere decir que hay cosas que no son tropiezos, debemos desechar. Hay cosas que no pertenecen al reino de Dios, tenemos que desecharlas. Tenemos que abandonarla si realmente nosotros hemos gustado la benignidad del Señor que tiene para con nosotros. ¿Queremos crecer? Amén. Bueno, entonces, hermanos amados, tenemos que oír y no desechar sino las cosas que son de Dios y la palabra de Dios, sino desechando lo malo, vamos nosotros hacia adelante, rumbo a la perfección. En este libro de Hebreo, el capítulo próximo, hemos leído el capítulo 5, en el capítulo 6, el escritor de Hebreo, luego de exponer que ellos se habían quedado en una niñez espiritual, que no habían avanzado, que eran niños inexpertos todavía, en el capítulo 6, verso 1, dice el escritor así: por tanto, considerando estas cosas y que ustedes tienen que crecer, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Podemos salir de esa niñez, ya podemos abandonar todas esas cosas que sabemos que no pertenecen al reino. Si nos decidimos y las abandonamos, entonces vamos a poder seguir e ir adelante en esta perfección para lo cual Dios nos llamó. Nos llamó en un nuevo nacimiento para un crecimiento espiritual, no para que seamos toda la vida niños. No. Entonces el escritor de Hebreo dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de la mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, pero ya dejemos los primeros rudimentos. Pedro tiró los primeros rudimentos, desechando toda malicia, todo engaño. Dejemos ya la malicia, dejemos ya el engaño, dejemos ya la envidia, dejemos ya las distracciones de hablar de otro, dejemos ya. Si queremos ir adelante, debemos abandonar todas esas cosas que le impiden el crecimiento espiritual, le impiden. Por eso dice, dejando ya, y luego dice, vamos adelante. Esto es para los que quieren crecer y seguir adelante, para los que quieren. Por eso, el apóstol Pablo, él tiene que ponerse como ejemplo de esto y mostrar la actitud que él tuvo para poder ir en un crecimiento espiritual. En el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13, el escritor dice así, el apóstol Pablo: hermano, le dice, yo no pretendo haber alcanzado ya la estatura, la plenitud del crecimiento, no pretendo ya decir que yo ya soy como el Señor. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, porque hacia adelante yo veo la meta, el premio del supremo llamamiento que nosotros tenemos.
Hay un premio en este supremo llamamiento, hay una meta donde tenemos que llegar, una imagen que nosotros tenemos que alcanzar, que es el premio para el cual nosotros hemos sido llamados. Por eso no podemos quedarnos en la situación en que estamos, sino que tenemos que salir de ese lugar de comodidad, ese lugar, hermano, como que estamos tan tranquilitos, salir de ese lugar y comenzar a marchar hacia adelante a la perfección. Y lo que quedó atrás, olvidando, dice el escritor. Lo leemos de vuelta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Por qué dice que tiene que olvidar? Porque hay cosas que la persona no se olvida, no la deja, la trae al recuerdo y le impide avanzar hacia adelante. Me hicieron esto, dijeron esto, hablaron esto, y queda en el pasado. En lugar de pararse en el presente y mirar hacia el futuro para avanzar, está en el presente, pero su corazón está en el pasado, en lo viejo, en lo que pasó, en lo que ocurrió. En lugar de pararse en el presente y en lugar de mirar para atrás, ¿por qué no mirar hacia adelante? Y mirando hacia adelante, poner la vista, la mirada en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, arriba, la visión arriba, mirando las cosas espirituales. Por eso Pablo dice, ¿sabe lo que hago yo? No pretendo que yo lo alcancé. No, sino que yo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me olvido y me extiendo. Está diciendo, lo quiero alcanzar, lo voy a lograr. Dios me va a ayudar, voy a salir de este pozo. Dios va a poner mis pies sobre peña, va a poner un cántico nuevo en mi boca. Lo voy a alcanzar, lo voy a lograr y ahí va avanzando con el auxilio de Dios, con el auxilio de Dios. Si nosotros le pedimos el auxilio de Dios, su mano de poder es poderosa para ayudarnos y auxiliarnos. Por eso podemos acudir al trono de su gracia para que recibamos el oportuno socorro. Si nosotros lo queremos, lo anhelamos, lo deseamos. Por eso el apóstol dice, para poder extenderme, me tengo que olvidar. Si no se olvida de lo de atrás, de lo que le hicieron, le dijeron, hablaron, ¿cómo va a avanzar? Va a estar toda la vida como Israel, dando vuelta en el desierto. Me hicieron, dijeron esto, siempre lo mismo. Va a pasar los días, los meses, los años y la vida y va a estar siempre lo que me hicieron. Y no hemos sido llamados para dar vuelta en el desierto. Israel dio vuelta en el desierto por rebelde, por no creerle a Dios. Pero nosotros hemos sido llamados para llegar al final, a la meta, al premio del supremo llamamiento. Así que mis amados hermanos, no nos quedemos, no retrocedamos, no volvamos para atrás. Vamos adelante todos juntos rumbo a la perfección. Amén, hermano. Que nada ni nadie nos detenga. Antes bien, afirmemos nuestro corazón en la gracia del Señor. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. La misericordia de Dios es infinita. Él nos manda que nos sometamos debajo de la mano poderosa de Dios. En nuestro sometimiento vamos a poder tener la fortaleza para resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y en nuestro sometimiento vamos a poder desechar toda malicia y todo engaño y envidia y detracción y desear las cosas espirituales, las cosas que son del Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos delante del Señor. Mi amado Señor,